¿Te sientes muy cansado todo el tiempo? ¿Sientes que tienes cansancio físico y mental profundo que no se alivia con el sueño? ¿Notas que te es difícil levantarte por las mañanas o a las 3 o 5 de la tarde te sientes muy cansado? ¿Tienes irritabilidad, ansiedad o incluso depresión? ¿Todo te resulta un esfuerzo? ¿Tienes insomnio o sientes que cuando duermes no descansas? ¿Tienes problemas digestivos como intolerancia a los lácteos, inflamación del abdomen o tienes antojo por lo salado o lo dulce o ganas de comer chucherías? ¿Tienes bajo apetito sexual o dificultad para llegar al orgasmo? ¿Tienes infecciones frecuentes o bajo sistema inmunológico? ¿Sientes que te mareas de repente o que tienes presión baja cuando tú antes no tenías problema con esto? ¿Has notado que tu memoria ha disminuido y que te es muy difícil concentrarte? ¿Notas que sientes que no eres tú, que tú no eras así, que tú no rindes ahora como antes? ¿Notas que te sientes y luces cansado y que otros te dicen que ya no te ves tan joven como antes? Bueno, pues muy probablemente tienes fatiga adrenal. Les platico, la fatiga adrenal es la nueva pandemia. Es un síndrome que se produce cuando las glándulas suprarrenales dejan de funcionar de forma adecuada, ocasionando alteraciones en la liberación de cortisol. El cortisol, pues, es la hormona más importante del cuerpo, es la hormona de la supervivencia, la hormona del estrés, la hormona que nos hace responder ante una situación que te ponga en riesgo. No es una hormona mala. Lo malo es que con tanto estrés la estamos liberando de forma muy constante y ahí es cuando vienen los problemas. Normalmente el cortisol tiene que estar elevado en la mañana para que tú tengas energía para trabajar todo el día. Tiene que estar bajo en la noche para que tú puedas descansar de forma adecuada y te repares por la noche. Pero bueno, ¿qué causa esto de la fatiga adrenal? Definitivamente, si tú tuviste COVID, definitivamente muy probablemente tengas fatiga adrenal, es el late COVID, ¿sí? O si tienes estrés intenso o crónico. Y ahora sí vamos a hablar del estrés. El estrés, hay dos tipos de estrés, el físico o químico o el estrés mental o emocional. El estrés físico o químico es cualquier cosa que te ocasione oxidación o inflamación a nivel celular por alguna razón como falta de ejercicio, comer alimentos procesados, no comer a tus horas, no dormir tus horas adecuadas, tener enfermedades crónico-degenerativas o, por ejemplo, tener alguna infección como COVID. El estrés mental o emocional es aquel que tenemos, por ejemplo, cuando nos peleamos con el marido, cuando vamos tarde al trabajo, cuando tenemos un problema emocional, ¿sí? Cada persona, recuerden, interpreta de forma muy diferente los problemas emocionales. Lo que a mí me puede ocasionar mucha depresión puede ser que a ti no te ocasione ningún problema. Entonces, al cuerpo le da exactamente lo mismo si a ti te están poniendo una pistola aquí o tú crees que estás en riesgo, ¿sí? Porque te peleaste con el marido, porque perdiste a un ser querido, porque viste algún accidente. Entonces, pues se está liberando cortisol. Que si vas tarde al trabajo, se libera cortisol. Que si te peleaste con el marido, se libera cortisol. Que si tienes una infección o alguna enfermedad, se libera cortisol. Cualquier tipo de estrés empieza a liberar cortisol. Y el cortisol pues libera adrenalina. La adrenalina hace que se aumente la frecuencia cardíaca, la presión arterial, te pone en modo alerta. Es como si tú fueras un carro y estuvieras presionando el acelerador todo el tiempo. Estás en modo alerta, eventualmente vas a dejar de funcionar de forma adecuada. Cuando el estrés es crónico, pues estar todo el tiempo con el acelerador ahí, pues obviamente va a ocasionar problemas. Las glándulas suprarrenales van a dejar de funcionar de forma adecuada y van a bajar los niveles de cortisol. Esto no crean que pasa de la noche a la mañana. Hay varias fases de la fatiga adrenal, pero el cuerpo no es tonto, sabe compensar. Empieza a dejar de producir otras hormonas menos importantes para la vida, como es la testosterona, para producir más cortisol. Entonces baja la testosterona y otras hormonas y empieza a acumularse grasa en la pancita. Ojo, aunque estés delgado, puedes tener esa grasita que tú, aunque hagas mucho ejercicio, notas que no logras eliminar. Entonces, este acúmulo de grasa en la pancita empieza a liberar sustancias proinflamatorias que te oxidan, te inflaman a nivel celular y ocasionan resistencia a la insulina. Aunque estés delgado, puedes tener resistencia a la insulina. Esto va a ocasionar muchos de los síntomas que ya mencioné, como dificultad para concentrarte, como cero apetito sexual, entre muchos otros, y cansancio, ¿va? Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar nosotros si tenemos fatiga adrenal? Primeramente, si tienes 5 o más de los síntomas que ya mencioné, y obviamente hay que hacer estudios de laboratorio. Hacemos sulfato de DHA, cortisol, testosterona y algunos otros estudios que pediremos al paciente de forma individual.
Pero no te preocupes, el tratamiento es muy sencillo, es muy rápido y los síntomas mejoran casi generalmente desde la primera semana.